Oye, País, buenas noches, Oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y una red de estaciones de televisión y radio a nivel nacional e internacional. El tema de la reforma fiscal acapara la atención nacional, mientras ya el Congreso dejó finiquitado el tema de la reforma constitucional. Este miércoles será firmado. La policía viste uniformes nuevos. La reforma policial sigue viento en popa de cara a lo que es el plan del gobierno. Y el tema de las repatriaciones de Haití vuelve a ser motivo, o sea, sigue siendo motivo de quejas, de críticas de la parte haitiana, que está haciendo un lobby tremendo contra República Dominicana. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Esto y otros temas después de la pausa. La reducción de la matrícula de diputados a 170 y que el presidente Luis Abinader no podrá aspirar nunca más a ese cargo ni a vicepresidente, entre otros cambios, forman parte de las modificaciones de 11 artículos aprobadas por la Asamblea Nacional Revisora a la Constitución, cuyos cambios fueron hechos con la mayoría de los votos de los oficialistas, quienes duplicaban a los asambleístas de la oposición. La modificación estableció que no se podrá variar la Constitución en beneficio propio. Asimismo, la reducción de 190 a 170 diputados, la unificación de las elecciones, que el procurador sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, la integración del presidente del Tribunal Constitucional al Consejo Nacional de la Magistratura y la prohibición de que los mandatarios se mantengan en el poder más allá de 2 periodos. Ahora la nueva ley sustantiva va al Poder Ejecutivo y el presidente Abinader tiene un plazo de 15 días para promulgarla o no. La Comisión Especial del Senado inició las evaluaciones a los postulantes a ser parte del organismo encargado de organizar las elecciones. Los nuevos miembros de la Junta regirán para el periodo 2024-2028. El presidente de la comisión, el senador Julito Fulcar, explicó que los entrevistados fueron convocados por orden alfabético y que cada aspirante contará con 5 minutos para presentar sus credenciales y 10 minutos para responder a las preguntas de los miembros de la comisión. El Ministerio de Salud Pública informó que durante el transcurso de las próximas semanas se anunciará la disponibilidad de vacunas contra la influenza, que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y sus complicaciones, especialmente entre lactantes, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas mayores y aquellos con sistemas inmunodeprimidos. La entidad indicó que el número de casos de enfermedades respiratorias registrado hasta el momento se encuentra dentro de los parámetros esperados para la temporada, sin que haya detectado un brote inusual. No obstante, la entidad exhortó a la población a seguir tomando medidas preventivas para evitar nuevos contagios y complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables. Más de 400.000 niños en el Líbano se han visto desplazados en las últimas 3 semanas, según dijo un funcionario de alto nivel de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, que advirtió del riesgo de que haya una generación perdida en un país pequeño y que ya lidiaba con múltiples crisis antes de sumirse en una guerra. Israel ha incrementado su campaña contra el grupo político y militar libanés Hezbollah, lo que incluye una invasión terrestre tras un año de intercambios de fuego desde que comenzó su guerra contra Hamas en Gaza. La misión internacional independiente de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para Venezuela, afirmó este martes
que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios. En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género. Más de 20 pandilleros haitianos murieron en acciones de la policía entre el pasado sábado y este lunes en Torcel, una zona de la capital donde operaba la banda Crazy Barget, dirigida por Vitelhom Innocent, buscado por Haití y Estados Unidos por su presunto vínculo con el secuestro de misioneros estadounidenses en ese país caribeño, según se informó hoy. Los delincuentes fueron abatidos en el marco de operativos desplegados por la Policía Nacional Haitiana conjunta. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Finalmente, los senadores y diputados constituidos en asamblea revisora de la Constitución hicieron las reformas, aprobaron las reformas en 10 artículos de la Constitución sobre 4 temas básicos. El tema de la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales. Serán celebradas en un solo día, como establece la Constitución, el tercer domingo del mes de mayo. De cada 4 años, esta vez le toca al 2028. Eso por un lado. Por otro lado, se redujo la matrícula de los diputados de 190 a 170, 20 diputados. El Poder Ejecutivo había solicitado reducir la matrícula de la Cámara de Diputados en 52 legisladores, pero los diputados dijeron que no. Le dieron 20 al Poder Ejecutivo en esa primera fase de reducción de los diputados. La decisión de escoger al Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura y a la vez que quedaba fuera del Consejo Nacional de la Magistratura y se llamará abogado defensor del Estado. Algunos cambios ahí relacionados con esto que tiene que ver con la mecánica el mecanismo, la forma de escoger, de elegir, de nombrar al Procurador General de la República. Y el cuarto tema trascendente es el relativo a establecer nuevas fórmulas que garanticen que un político que llegue a la presidencia nada más pueda optar por una reelección. Un periodo, una reelección o una repostulación y nunca jamás. Que no haya la facilidad de enmendar la Constitución, de reformar la Constitución
para establecer, como se ha pretendido muchas veces y unas veces se ha hecho, la reelección presidencial por encima de lo que establece la propia Constitución de 2 periodos consecutivos. Esto ya es un hecho. Este miércoles los senadores y diputados asambleístas deberán pasar por el salón principal de la Asamblea. Yo no sé si lo van a hacer en un salón del Senado de la República, donde estará el libro, el manifiesto de las firmas, para que los legisladores asambleístas estampen su firma en la nueva Constitución, porque ya cuando usted le hace cualquier enmienda ya es la Constitución del 2024. Se había hecho la Constitución del 94, 1994, se hizo la Constitución que se reformó en el 2003, cuando Hipólito pretendía reelegirse. Se hizo otra reforma en el 2010, que fue casi una reforma total de la revolución, de la Constitución. Se hizo otra reforma en el 2015, cuando Danilo Medina logró cambiar la Constitución para presentarse a la reelección. Se hizo otra reforma ahora en el 2024. O sea, cada reforma sustituye la anterior, aunque solamente sea un capítulo o una coma o una Z que se enmiende. En este caso, fueron 10 artículos contentivos en 4 puntos centrales y principales. Entonces, los asambleístas, que son todos los senadores y todos los diputados, 222 es la matrícula actual, 190 diputados y 32 senadores, conforman toda la matrícula de la Asamblea Revisora, la Asamblea Nacional, las cámaras legislativas. Estaban convocados en Asamblea Revisora de la Constitución, como establece la propia Constitución, y ahora deben firmar el manifiesto. Eso ya, después de esa firma del manifiesto, se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación, y seguro que va a haber un acto de proclamación de esta nueva Constitución, donde el presidente de la República es casi seguro pronunciará un discurso, hablará y quedará ya definitivamente, se firma la Constitución nueva, se promulga y queda definitivamente la nueva Constitución de 2024, la Constitución de Luis Abinader. Hubo la Constitución de Hipólito Mejía, la reforma del 94 de Peña Gómez y Balaguer, cuando la crisis electoral, la del 2003, la que impuso Hipólito Mejía para buscar la reelección, la del 2010, la de Leonel Fernández, que fue una reforma mucho más amplia, la del 2015, la de Danilo Medina para buscar la reelección, y ahora la de Luis Abinader 2024 para imponer los candados y establecer normativas sobre la escogencia, la elección, el nombramiento del Procurador General de la República, entre otros 2 puntos. Ahora, hay 2 reformas que están dando vuelta, que están también en el Congreso Nacional. La reforma laboral se introdujo en esta semana pasada y no ha tenido tanta repercusión, aunque los empresarios sí han comenzado a ver sus objeciones, porque en esa reforma se mantiene el tema de la cesantía. Este tema de la cesantía había impedido un acuerdo entre el sector patronal y el sector laboral para reformar el Código de Trabajo, que data de 1992. Tiene 32 años el Código de Trabajo, que a su vez había sido un nuevo código después del Código Trujillo, que se había dictado en 1945. Entonces, este código data del 92 y hay una serie de nuevas implementaciones en cuanto a lo que son las relaciones obrero-patronal, en cuanto a lo que es los mecanismos de trabajo, las normativas que rige
esta relación obrero-patronal, entonces hay que cambiarlo. Está desfasado, está viejo, hay que cambiarlo. Está el teletrabajo, está todas las nuevas metodologías de contrataciones y todo esto. El tema de la cesantía había quedado ahí en el aire, había quedado dando vueltas, porque los trabajadores no ceden la cesantía. Los patronos no ceden a que se quite la cesantía. No hubo acuerdos con esto. El presidente de la República, luego que el ministro de Trabajo, señor de Camps, estuvo varios meses y más de un año en negociaciones privadas prácticamente, o sea que no se hacían públicas. Sobre este tema se llegó a un acuerdo de unificación de criterios en 99%, en el 99% de los articulados del Código de Trabajo, de las reformas. El tema de la cesantía quedó ahí. Ninguna de las dos partes se dieron. El presidente le dio 10 días de plazo para que tomaran una decisión, si no el Poder Ejecutivo sometería el proyecto dejando la cesantía como está. En este caso se favorece al sector laboral, porque el sector de los trabajadores había presentado que no se tocara la cesantía, y si el gobierno no toca la cesantía en el proyecto que presenta, el favorecido de una de las dos partes, son dos partes radicales, usted la quita o la pone, o busca un mecanismo. No había ningún mecanismo en que se dieran los trabajadores, se dejó igual, y entonces el sector trabajador lleva las de ganar en esto. Esto ha provocado que los patronos, los empresarios, hayan comenzado desde ya, una campaña de rechazo al nuevo código, a la reforma del código, si se mantiene la cesantía. ¿Qué va a pasar? No sé. Si el gobierno mantiene la posición de que se mantenga la cesantía y aplican la mayoría del partido oficial en el Senado y en la Cámara de Diputados, se aprobará el código con la cesantía y los empresarios no tendrán otra cosa que aceptarlo, porque es la ley. Se han barajado muchas fórmulas, que se cree un seguro de desahucio, que el trabajador tenga un seguro que cobrar si es despedido. Se ha hablado de un tope de la cesantía, que hasta los 5 años sea lo que se calcule, y que una parte mayor la ponga el trabajador y que vaya cotizando un poco más. Hay varias variables, pero la radicalización de las dos partes es cerrado. ¿Sí o no? Esto va a ser motivo de mucha discusión, como lo está haciendo el tema de la reforma fiscal. Y vuelvo y repito lo que yo decía ayer. Todo el mundo entiende que hay que hacer una reforma fiscal. Nadie quiere que le pongan impuestos. Yo no quiero que me pongan impuestos. Además, yo siento que estoy pagando mucho. Pero la realidad, el gobierno, señores, simplemente recibe dinero de los impuestos y ese dinero lo administra entre la burocracia del sector público para satisfacer las demandas de la sociedad: seguridad, agua, servicio de energía, los servicios necesarios en la burocracia pública, hacer carreteras, hospitales, mantener el sistema de salud, el sistema de educación, escuelas, pago de maestros. O sea, todo lo que es la burocracia oficial, lo que es la burocracia del gobierno, pues tiene que recibir el dinero, porque el gobierno no produce nada. El gobierno no es un ente productor. Entonces, de lo que recibe, se hace un presupuesto anual y se reparte. El gobierno central gasta el 87% del dinero que recibe en burocracia, en mantener operando el Estado, en salarios, en nóminas, en obras públicas, que se deja para el 13% la inversión de capital en obras que reclama la población.
pero hay un déficit entre lo que es la burocracia, los programas del gobierno necesarios de construcción, de mantenimiento de hospitales, de escuelas, etcétera, de seguridad. Hay un déficit de 3.1% de lo que es el Producto Interno Bruto. Y esto representa aproximadamente 280.000 millones de pesos. El gobierno hace esta reforma tratando de recortar por aquí, buscando más impuestos por aquí, quitando incentivos, reduciendo subsidios, buscando la fórmula de lograr un equilibrio entre lo que recibe y lo que gasta. En esta reforma se ha planteado lograr 122.000 millones de pesos. Apenas la mitad o menos de la mitad de lo que es el déficit fiscal, que es 280.000 millones aproximadamente. Todo el mundo entiende, los empresarios, la gente del pueblo, los políticos que tienen sus posiciones, pero los políticos, todo el mundo entiende, sabe que hay que hacer una reforma. Nadie quiere que le pongan impuestos, todos los sectores quieren no ser tocados, como es lógico, entonces está la disyuntiva, ¿sí o no? Si no se aprueban nuevos impuestos y se recortan gastos, el país tiene que buscar el dinero del déficit, porque usted no puede gastar lo que no tiene para poder completar lo que necesita. Entonces recurre a préstamos internacionales, que ya son mucho, ya es mucho dinero en los préstamos internacionales. Si nos seguimos endeudando, vamos a llegar a un punto de crisis. Entonces, una cosa u otra. El gobierno ha dicho que está dispuesto a dialogar, que está dispuesto a ceder en algunas cosas. Hay vistas públicas, todos los sectores quieren que no los toquen, pero no se ha hecho de una forma global, de una forma general, de una forma profesional, un planteamiento. Bueno, estas son las medidas que plantea el gobierno en su proyecto. Un grupo de sectores se reúnen, la banca, los empresarios privados, los políticos, lo que usted quiera. Le pagan o buscan sus buenos profesionales, se hace una mesa de discusión y se establece, esto es lo que quiere por aquí, vamos a buscar por aquí, y hagan una contrapropuesta de nación al gobierno. Porque el gobierno es parte de la nación a final de cuentas. Y vamos a discutir de una u otra. No, pues cada uno en su lado dice, no, a mí no me toquen porque esto se va a embromar en mi sector, y el otro por aquí y el otro por allí. Entonces, si el gobierno mira para atrás y se hace de la vista gorda porque esas medidas son impopulares, llegaremos a la crisis, y hacer una reforma y tomar medidas en momentos de una crisis es mucho más traumático, mucho más cara, mucho más dura, mucho más agresiva y mucho más peligrosa socialmente. Lo mejor es hacerla en este momento donde hay cierta estabilidad en la economía, en una economía en crecimiento, como dice el Banco Mundial, que vamos a ser la economía de América Latina que más vamos a crecer, lo dice la CEPAL también. Entonces, hemos recuperado bastante bien la pandemia, los efectos de la pandemia. Entonces, o hacemos o no hacemos. Esto va a dar mucha agua que beber. El último tema que quiero compartir con ustedes en este segmento es el tema de Haití. Los haitianos, la Cancillería haitiana, el gobierno haitiano instalado ahora, sigue en su ofensiva en los organismos internacionales, acusando a República Dominicana de una persecución brutal, de xenófagos, de procurando la extinción étnica. La canciller Dominique Dupois está por Washington
promovieron una reunión del Consejo Permanente de la OEA la semana pasada y tienen otra para este miércoles también para buscar una sanción para la República Dominicana por su programa de repatriación, que en lo que va del mes de octubre ya ha repatriado unos 20,000 indocumentados. Y el programa sigue. La República Dominicana tiene que hilar fino en sus relaciones internacionales, sus equipos de profesionales de defensa de la soberanía y el derecho constitucional que tiene el país para aplicar repatriaciones. Sin eso, señores, no tenemos razones. Y ya la situación de la cantidad, el volumen, lo que significa la penetración, lo que significa el consumo en salud, en educación, en alimentación, en servicios públicos, de la cantidad de haitianos. Se habla de 2 millones, hay gente que dice que hay mucho más de 2 millones aquí, indocumentados la mayoría, es ya insoportable. Está drenando las posibilidades de las demandas de los dominicanos. Esta es la situación y esta es la realidad. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La situación de la guerra en el Medio Oriente es cada vez más conflictiva, cada vez más fuerte. El gobierno de Israel ha dicho que está en disposición de rápidamente terminar los operativos en Gaza con la erradicación de los grupos Hamas, los grupos terroristas, mientras siguen los enfrentamientos con la gente de Hezbollah y las amenazas de Irán, tanto en el Líbano como desde el mismo Irán, contra las instalaciones judías. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que se compromete con la petición que ha hecho Estados Unidos y la Unión Europea de que no van a bombardear las instalaciones de petroleras ni de energía nuclear para evitar, instaladas en Irán y en la zona de Irán, para evitar una situación de crisis en la zona mucho mayor. Pero que eso, pese a esa promesa, no significa que no van a seguir incidiendo en lo que está ocurriendo, señores, en el Medio Oriente. Deutsche Welle, la plataforma de la televisión alemana, tiene un interesante reportaje sobre esto que está ocurriendo allá en el Medio Oriente. Lo comparto con ustedes a continuación, con el cual concluyo nuestra emisión de hoy. Aquí en Oye País, con una convocatoria para mañana nueva vez, analizaremos temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Veamos estos reportajes de la Deutsche Welle, la televisión alemana, sobre la crisis en el Medio Oriente. La Cruz Roja del Líbano reportó este lunes un ataque aéreo israelí contra un edificio de apartamentos en la localidad de Aitu, en el norte del país, que mató a por lo menos 18 personas. Aún no está claro cuál pudo ser el objetivo del bombardeo, pues la región norteña, de mayoría cristiana, está lejos de las áreas controladas por Hezbollah, contra la que Israel combate en su actual incursión cerca de la capital, Beirut, y en el sur del país.
Aitu se encuentra ubicado a unos 100 kilómetros al norte de Beirut. La noticia llega en medio de la lucha que Israel afirma librar contra la milicia islamista Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado una organización terrorista por la Unión Europea y varios países. La misma Unión Europea, sin embargo, condenó los recientes ataques de Israel contra los cascos azules de la ONU en el sur del Líbano. Las fuerzas israelíes aseguran que Hezbollah se esconde en instalaciones de la misión de paz de la ONU en el Líbano, FINUL o UNIFIL por sus siglas en inglés. Los ataques de Israel contra la FINUL, que dejaron 5 cascos azules heridos, despertaron fuertes críticas en todo el mundo. El ejército israelí afirma que Hezbollah opera cerca de bases de las instalaciones de Naciones Unidas. Este video supuestamente muestra un escondite de armas de Hezbollah a menos de 500 metros de una base de la FINUL. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Hezbollah utiliza como escudos humanos a los efectivos de la FINUL, a quienes conminó a retirarse de la región. Señor secretario general, saque a las fuerzas de la FINUL de la zona de peligro. Debe hacerlo inmediatamente. Naciones Unidas condenó los ataques contra su misión de paz, que calificó de violación del derecho internacional. Vamos a ampliar el detalle de todas estas informaciones con el periodista Joan Cabasés, quien nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Beirut. Buenas noches, Joan, un gusto saludarte. Comencemos con este inusual ataque en el norte del país que la Cruz Roja atribuye a Israel. ¿Qué detalles se conocen sobre la situación en esta zona? ¿Es probable que se abra un frente de guerra más? Hola, buenas noches. Bueno, pues a esta hora sabemos que hay reportes que indican, ya lo decíais, que hay 18 personas muertas. Otros ya sugieren que esa cifra habría subido hasta las 21. En cualquier caso, era aparentemente un edificio residencial con personas desplazadas desde otros puntos del país. Es una zona de mayoría cristiana, aparentemente totalmente desvinculada de la presencia de Hezbollah, con lo cual es una zona donde la población civil no esperaba ser atacada, y en ese sentido hay que decir que en otras zonas cristianas del país el pánico va a más. Esta tarde en este barrio cristiano precisamente en el que nos encontramos de Beirut, la gente por la calle se preguntaba de qué puede ser capaz el gobierno de Benjamin Netanyahu. Hay que recordar que hasta ahora, los últimos 12 meses, los ataques se han concentrado en zonas con presencia de Hezbollah o en zonas con población musulmana chií, que es la religión de la milicia libanesa Hezbollah, pero vemos cómo en las últimas fechas estos ataques se están expandiendo en todo el territorio, y todo eso, también lo comentabais, ocurre en una situación de escalada continua por parte tanto de Hezbollah como de Israel. Es decir, vemos cómo Israel ataca nuevas zonas del Líbano y vemos cómo en el día de ayer Hezbollah también lanzaba este ataque contra una base militar, que es el ataque más mortífero de los últimos 12 meses contra Israel. Todo esto, Joan, mientras continúa la controversia por la postura de Israel contra la misión de paz de la ONU en el Líbano, la vocera del secretario general de Naciones Unidas afirma que los cascos azules permanecerán en todas sus posiciones. ¿Qué puede significar esto para el transcurso inmediato del conflicto? Bueno, la presencia de la ONU sobre el terreno siempre va a tener la capacidad de proteger los derechos humanos o de ser un testimonio que justamente eso, pues proteja los derechos humanos y la dignidad de la población civil en un tiempo de conflicto. Pero hay que decir que, a juzgar por lo que ha estado pasando en los últimos meses, la presencia de la FINUL en el sur del Líbano no va a ser determinante en este conflicto, porque no ha logrado sus objetivos. Es decir, no ha logrado impedir que Hezbollah esté desplegado en el sur del Líbano y además fuertemente armado, y tampoco ha impedido que Israel en los últimos días y semanas lance una gran ofensiva contra el Líbano que provoque el desplazamiento de más de 1 millón de personas y el bombardeo que está dejando pueblos en la franja sur del Líbano con una destrucción similar a la de la franja de Gaza. La pregunta que se hace aquí sobre el terreno la gente en Líbano no es qué papel va a tener la FINUL en este conflicto entre Hezbollah e Israel, sino cuántos días más va a aguantar desplegada en el sur del Líbano con estos continuos ataques israelíes que, además, a juzgar por las palabras del propio Benjamin Netanyahu, no van a parar aquí. Ya lo decíamos, la situación humanitaria en el Líbano se deteriora constantemente y lleva a comparaciones cada vez más frecuentes con la Franja de Gaza. La incursión israelí y el bombardeo del sur del país han forzado a más de 1 millón de personas a abandonar sus casas y buscar refugio. Nuestro colega de DW, Mohamed Kreite, nos trae el siguiente informe desde Beirut. Este es uno de los clubes nocturnos más de moda en Beirut. Es un club en el que se mezclan libaneses y turistas.
Arriba está el Sky Bar, donde las tardes comienzan con un cóctel o dos. Más tarde bajas acá a Skin, donde la música suena a todo volumen y las fiestas son largas. Yo mismo he estado aquí un par de veces. Hasta hace 2 semanas la gente solía bailar aquí toda la noche. Ahora el club acoge a una clase de gente completamente distinta. La pista de baile no sirve para bailar y divertirse, sino como refugio. Esta gente llegó de los suburbios del sur de Beirut y del sur del Líbano, escapando de los ataques israelíes. En el bar ya no se sirven tragos. El mobiliario del club se ha convertido en camas improvisadas. Es la segunda semana que Hussein pasa en este albergue. Llegó acá con su mujer embarazada y la familia de ella. Dejamos nuestro hogar, el barrio de mi infancia, donde jugué en cada esquina con mis amigos. Tengo maravillosos recuerdos de ese lugar. Como pueden ver, ahora está en ruinas. La gente que visitó el área me dijo que mi casa ya no existe. Nos casamos hace 4 meses y ni siquiera habíamos terminado de mudarnos a nuestro apartamento. Realmente espero que la guerra termine pronto. Quiero que mi hijo nazca en paz. No quiero que nazca en las calles. Esto parece que va camino de convertirse en otra Gaza, pero espero equivocarme. Afuera, Galé coordina la comida y la medicina para los 400 refugiados de Skin. Ella era la gerente del club y ahora se ve convertida en gerente de un refugio. Esto es algo muy nuevo para nosotros. Nunca hicimos algo así. No somos una ONG, pero estamos aprendiendo. Ahora mismo tratamos de atender a todo el mundo. Queremos que los niños puedan sentirse un poco seguros. No están en casa, no tienen juguetes, no están en su ambiente habitual, así que intentamos crearlo para ellos. Pero hay nuevos problemas. Una doctora visita el albergue porque no todo está bien. He venido a examinar personas que han estado experimentando síntomas como comezón. Usted sabe que en los albergues donde hay personas desplazadas surgen muchas enfermedades infecciosas con una elevada tasa de contagio, como la sarna. En este refugio he encontrado varios casos de sarna y ahora tenemos que tratar a estos desplazados. La medicación para tratar la sarna es muy limitada en Líbano, cuenta la doctora Fida. Ella consiguió suficiente para este albergue por ahora, pero enfermedades como esta se extienden rápidamente entre poblaciones de desplazados que viven en condiciones poco higiénicas y bajo una fuerte tensión. Y en Líbano abunda actualmente la gente viviendo en estas condiciones. Y el grupo chiita libanés Hezbollah lanzó este lunes múltiples cohetes contra una base naval al noroeste de la localidad israelí de Haifa y contra un cuartel militar al este de la ciudad de Netanya. Así lo reconoció el movimiento político y armado en un comunicado. Aunque en su mayoría los misiles fueron interceptados, uno logró atravesar la llamada cúpula de hierro. En esta imagen, captada por una cámara callejera, se aprecia el impacto en un bulevar de Carmiel, al este de la localidad norteña de Acre. Estos ataques tienen lugar un día después de que un dron lanzado por Hezbollah, que el ejército de Israel no logró interceptar, matara a al menos 4 soldados israelíes e hiriera a varias decenas de personas en la base de Golani en el sur de Haifa. Y la periodista Maya Siminovich se encuentra en Tel Aviv, desde donde da seguimiento a la situación que vive el país. Maya, ¿qué tal? Buenas noches para vos. ¿Qué detalles se conocen sobre los más recientes ataques que ha sufrido Israel y cómo afecta todo esto la percepción de seguridad entre la población? Hola, buenas. Afecta muy negativamente. La gente está francamente preocupada por este nuevo giro que toman las cosas. Ya se sabía que los drones podían infligir daño. Hubo ya un ejemplo en julio, un dron que vino de muchísimos kilómetros de distancia de Yemen, viajó 16 horas y estalló en el apartamento de un señor a pocos metros de donde nos encontramos y lo mató.
Este dron que se infiltró y mató a los 4 soldados e hirió a más de 60 era también el efecto de un ataque múltiple. No fue solamente el dron, fueron 3 drones lanzados desde el Líbano, también misiles de corto alcance a todo el norte y también 3 misiles de precisión a Haifa. De manera que hubo mucho movimiento de la cúpula de hierro y este dron lo perdieron de vista. También decíamos que estos drones son baja tecnología. Israel no está acostumbrada a lidiar con la baja tecnología como estos drones, que son realmente de muy fácil acceso y lo tienen muchos. Vuelan a 30 kilómetros por hora, pasan inadvertidos bajo los radares. Y lo que están diciendo es que simplemente se van a aumentar las precauciones, las sirenas van a ser más sensibles, van a sonar más, probablemente haya también más falsas alarmas y han prometido encontrarle una solución a esto. Las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano, FINUL, denunciaron este domingo que 2 tanques Merkava israelíes derribaron la entrada de una de sus bases en Ramya e ingresaron por la fuerza. El ejército israelí afirmó que uno de sus tanques chocó con un puesto de la ONU en Líbano cuando estaba evacuando heridos bajo fuego enemigo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había instado a la ONU a que los cascos azules abandonen la zona para evitar que sean usados, según Netanyahu, como escudos humanos por Hezbollah. En los últimos días, 5 soldados de la FINUL resultaron heridos en medio de combates entre el ejército israelí y el brazo armado de Hezbollah, lo que ha provocado una fuerte condena internacional. Vamos a escuchar al primer ministro israelí. Lamentamos que soldados de la FINUL hayan resultado heridos. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitarlo, pero la forma más sencilla y obvia de garantizar que eso no suceda es sacarlos de la zona de peligro. Las fuerzas de paz de la ONU pidieron explicaciones a Israel por lo que consideran escandalosas violaciones de las normas internacionales. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estos ataques podrían constituir un crimen de guerra. Guterres afirmó en un comunicado que el personal de la FINUL y sus instalaciones nunca deben ser objeto de ataques. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne mañana para estudiar la situación en el Líbano. Y nos vamos directo a Beirut. Ampliamos la información con el periodista Joan Cabasés. Joan, la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano denuncia que 2 tanques de Israel entraron en su posición, poniendo en peligro nuevamente a sus efectivos. El ejército israelí reconoce el allanamiento, pero niega haber aumentado el riesgo para los cascos azules. ¿Qué sabemos sobre lo que ocurrió? Hola, ¿qué tal? Sí, pues al parecer tanques israelíes han destruido el acceso de una posición de la FINUL en el sur del Líbano y han permanecido en el interior durante al menos 45 minutos. Más tarde se han retirado de esta posición, pero han abierto fuego en la zona, provocando humo, un humo que los cascos azules han inhalado, provocando la hospitalización de al menos 15 de sus miembros. Hay que decir que es el 5º día consecutivo con ataques de Israel contra posiciones de la FINUL y se percibe aquí sobre el terreno que va a haber más ataques, más heridos y quizá en algún punto incluso bajas. De hecho, en el discurso de hoy, el propio Netanyahu ha insistido en que las tropas de la FINUL tendrían que abandonar la zona porque asegura que Hezbollah utiliza la presencia de esta misión de paz en el sur del Líbano como una suerte de escudo humano. Netanyahu ha llegado incluso a lanzar lo que aquí se percibe como una amenaza, diciendo que los cascos azules están en riesgo, amenazados, mientras se encuentren desplegados en la zona. Hay que decir que la región vive en ese sentido una suerte de déjà vu, porque Israel ha estado 12 meses deslegitimando a la UNRWA y acusando a la UNRWA en la Franja de Gaza de estar cooperando con Hamas y ahora utiliza un tono similar y desafiante contra la misión de paz en el sur del Líbano. Joan, hoy también el ejército libanés, que se mantiene al margen del conflicto entre Israel y Hezbollah, ha denunciado que 3 de sus soldados han resultado heridos. ¿Cuáles son las reacciones allí? Sí, el ejército de Líbano asegura que 2 de sus vehículos han sido atacados por Israel. Esto ha sido en Marjayun, que es una ciudad en el sur de Líbano. El ejército denuncia la existencia de 3 heridos en este ataque entre las filas libanesas y hay que decir que esto no es algo nuevo. De hecho, hace solo 2 días otro ataque israelí contra las filas regulares del ejército de Líbano provocó 2 bajas mortales, además de 3 heridos más. El ataque de hoy contra 2 vehículos militares llega horas después de que Israel haya
anunciado públicamente que va a abrir fuego contra cualquier vehículo que Israel sospeche que desplaza miembros de Hezbollah o que desplaza munición de Hezbollah. En ese sentido, el ejército del Líbano ha asegurado que hoy estaba solo desplazando una excavadora para reparar una carretera estropeada por los mismos bombardeos israelíes. Hay que reconocer, sin embargo, que informar sobre lo que ocurre en el sur del Líbano es cada vez más difícil. Israel ha amenazado con bombardear cualquier vehículo que esté desplazándose al sur del río Awali. Estos son decenas de kilómetros al norte de la frontera con Israel. Y hay que recordar también que Israel ya ha asesinado en los últimos 12 meses periodistas en el sur del Líbano. Hoy, de hecho, se cumple un año desde el asesinato de Issam Abdallah, periodista libanés de la agencia Reuters. Y un ataque con drones a cargo de Hezbollah ha dejado 4 soldados muertos y al menos 67 heridos en Israel, algunos de ellos de gravedad. El grupo, cuyo brazo armado es considerado terrorista por la Unión Europea y varios países, reivindicó la autoría del atentado. El ataque se produjo en la ciudad costera de Binyamina, entre Haifa y Tel Aviv, en el centro del país. Israel informó que 2 aviones no tripulados fueron lanzados desde el sur del Líbano y que uno de ellos logró ser derribado antes de alcanzar su objetivo. El incidente ocurrió sin que se activaran las alarmas de alerta, una circunstancia que está siendo investigada. Es la segunda vez en 2 días que un avión no tripulado impacta en Israel. Donde sí sonaron las alarmas fue en Haifa. Allí se volvieron a interceptar proyectiles lanzados desde el Líbano. Hezbollah confirmó que iban dirigidos contra una base israelí en el sur de Haifa. Y hablamos de todo ello con Maya Siminovich en Tel Aviv. ¿Qué tal, Maya? Nos llegan a esta hora informaciones sobre ese ataque con dron en la zona de Binyamina. Decenas de personas resultaron heridas. ¿Qué más se sabe al respecto? Están siendo muy cautas las autoridades, son muchísimos heridos, 4 de ellos, como decíamos, en estado agonizante, otros muchos muy graves. Se sabe que están repartidos en 7 hospitales del país. Probablemente las familias no han sido notificadas o están en el proceso de ser notificadas y por eso se reservan mucho las informaciones de dónde ha sido exactamente y quiénes son estas personas. La gente del país está conmocionado porque los ataques de drones se ve que se están incrementando y además pueden llegar en cualquier momento y a cualquier lugar, porque Israel, si bien está bien equipada para los ataques de high-tech, de misiles que vienen de miles de kilómetros y con diferentes cargas, como hemos visto con los 2 ataques iraníes y con muchos de los misiles de Hezbollah y de Hamas. Los drones son otra cosa, son baja tecnología, pasan inadvertidos a veces, los radares no siempre los detectan y tirar una cosa así pequeña y con carga explosiva parece ser que no está resultando siempre, como ha habido ya varios ejemplos. Ha habido también un muerto en julio por un dron lanzado por los hutíes y esto de hoy realmente está cambiando. Ya había cambiado las reglas del juego, pero ahora se están planteando nuevas normativas y nuevas advertencias al público. Y la ofensiva israelí en Gaza continúa. Al menos 15 palestinos murieron en un bombardeo a una escuela que albergaba a cientos de familias desplazadas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Esto según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, considerado, como dijimos, grupo terrorista por la Unión Europea. Según Hamas, los hospitales del norte de Gaza siguen por 8º día consecutivo bajo asedio israelí. Las tropas israelíes regresaron al norte del enclave el pasado 6 de octubre, después de haber abandonado la zona en mayo, argumentando que Hamas estaba intentando reagruparse. Esto según constató la inteligencia israelí. Desde esa fecha, según Hamas, más de 300 palestinos habrían muerto ya. Además, unas 400.000 personas del norte de Gaza están bajo órdenes de evacuación.